y que Él quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, y que, aunque a simple vista parece que los poderosos no sufren, Dios tiene el poder y la autoridad para humillar a los poderosos cuando éstos pasan el límite de la misericordia de Dios. El maestro Daniel Loredo expone cómo Dios castigó la soberbia de un rey. Le ruego que haga una pausa en sus actividades y escuche este seminario sobre el capítulo 4 del libro del profeta Daniel. El libro de Daniel relata que Dios está al tanto de lo que sucede en el mundo y que los acontecimientos irán sucediendo de acuerdo al plan trazado por Dios en las profecías hasta que culmine la historia en el establecimiento de su reino. Pero no debemos ver a Dios como alguien que en forma arbitraria y prepotente decide el destino de cada ser humano. Más bien, Él traza el camino y deja en libertad al hombre para que decida caminar en él o no caminar, aceptar su plan o rechazarlo. Se dice que cuando Adolfo Hitler trataba de unificar a Europa bajo el mando de Alemania, un estudioso de las profecías bíblicas le dijo que Dios había dicho que las naciones europeas no se unirían unas con otras, así como el barro no se puede fundir con el hierro, a lo que el dictador respondió: yo tengo mis planes. Para mí no cuenta lo que diga Dios. Sabemos que los planes de Hitler terminaron en un fracaso total y el plan de Dios sigue adelante. El libro de Daniel nos enseña que tanto las naciones como las personas tienen su tiempo de oportunidad, y si rechazan el plan de Dios, no importa cuán poderosas e importantes lleguen a ser, acabarán en un fracaso. Eso pasó con Babilonia y con sus soberbios reyes, que tuvieron muy de cerca a uno de los grandes profetas, pero que no le hicieron caso y desperdiciaron las oportunidades de colaborar con el plan de Dios, que cambia los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel 2:21. Habían pasado 64 años desde que el profeta Daniel, entonces un joven, había recordado el sueño al rey Nabucodonosor y le había explicado cómo sería la sucesión imperial hasta el establecimiento del reino de Dios, que nunca jamás se corromperá. Y le había dicho que el reino de Babilonia estaba representado por la cabeza de oro. El rey, para mostrar su desacuerdo con los planes de Dios y hacer pública su decisión de perpetuar el poder de Babilonia, mandó hacer una réplica de la estatua que había soñado, pero ordenó que fuera toda de oro, y reunió a todos los poderosos del imperio para que la adoraran. Pero sus planes no le salieron. Babilonia fue perdiendo su poderío militar porque los descendientes de Nabucodonosor fueron ineptos. Evil Merodac, su hijo, apenas reinó 2 años y fue asesinado por su cuñado. Ese cuñado reinó solo 4 años y dejó en su lugar a un hijo menor de edad. Algunos cortesanos conspiraron contra el niño rey y lo mataron y dieron el trono a Nabonido. Este rey cambió la sede del imperio a un oasis lejano llamado Tema y dejó a la ciudad de Babilonia bajo el gobierno de Belsasar, su hijo. Nabonido era un fanático de Sin, la diosa luna, y dejó de adorar a Marduk, el dios principal de los babilonios. Esto disgustó mucho al pueblo, y hubo oposición cuando obligó a la gente, incluyendo a las clases altas, a trabajar en las cuadrillas del Estado porque la situación económica iba en decadencia. Cuando se hizo impopular, decidió refugiarse en Tema, y Babilonia quedó como segunda capital con Belsasar como regente. Belsasar quiso levantar la moral del pueblo
con una fiesta digna de su rango. Y el pretexto fue celebrar su cumpleaños. Fue así como el 12 de octubre del 539 a.C., se dieron cita en el palacio la crema y nata de la sociedad babilónica, y comenzó una fiesta en la que las bajas pasiones se desbordaron. 5 del 2 al 4. Excitado por el vino, Belsasar mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para beber en ellos el rey y sus príncipes, y sus esposas y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro y plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. Esta orgía era una forma de adormecer los temores del pueblo, que presentía que las cosas estaban más mal de lo que Nabonido y Belsasar querían aceptar. Hacía 2 días que Nabonido había enfrentado a las fuerzas de Ciro en un lugar llamado Opis, a 185 kilómetros al norte de Babilonia, y había huido frente al enemigo, mientras que un destacamento militar a las órdenes de Darío el Medo avanzó hacia la capital. Pero Belsasar, confiado en los altos muros y las gruesas paredes de la ciudad, celebró una fiesta en la que hubo excesos de todo. Profanaron los vasos sagrados que su abuelo había traído del templo de Jerusalén. Profanaron sus cuerpos intoxicándolos con vino y adoraron a sus ídolos muertos. Qué extraño proceder, mezclar la religión con el vicio. Pero una de las virtudes que tiene la idolatría es que adormece la conciencia y da a la gente un sentido de falsa seguridad. Cuando la música se mezclaba con los gritos de los borrachos y las exclamaciones de alabanza a Marduk y a Sin y a otros dioses y diosas babilónicas, y el vino era servido en los vasos sagrados que una vez habían estado en el templo de Jerusalén, aparece algo extraño. Capítulo 5, versículo del 5 en adelante. Una mano de hombre escribió delante del candelero sobre la cal del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos se turbaron, y a gritos mandó traer magos, caldeos y adivinos. Fue la reina madre, la esposa predilecta de Nabucodonosor, la que aconsejó que Daniel fuese traído para descifrar la escritura en la pared. El noble anciano, de por lo menos 80 años, fue llevado al palacio y le recordó al rey que Dios le había dado a su padre Nabucodonosor el reino y la autoridad sobre todos los pueblos. Versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón. Todos guardaron silencio, y el profeta empezó a leer: Mene, Mene, Tekel, Tekel, Uparsim. Versículos 26 al 28. La interpretación es: Mene, cortó tu reino Dios y le dio fin. Tekel, has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y es dado a los persas. Belsasar ordenó que se rindieran honores al hombre de Dios, pero todo fue inútil. En esos momentos, los medos ya estaban entrando por el lecho del río y hasta los guardias se encontraron borrachos. Esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino cuando tenía 62 años. Versículos 30 y 31. La lección que nos deja este relato es que todos tenemos el derecho de hacer con nuestras vidas lo que se nos antoje.
de aceptar o rechazar los planes de Dios, pero todos seremos responsables de nuestros actos, y un día Dios pesará nuestros actos y pagará a cada uno según fueren sus obras.